Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes. Un gusto para mí poder participar de este foro, de este blog. Bueno, mi nombre, para los que no me conocen, es Tomás Pascual. Yo trabajo en Buenos Aires, Argentina, y soy médico radiólogo, especialista en diagnóstico por imágenes, y me dedico a el estudio pura y exclusivamente de patología musculoesquelética, más que nada todo lo que es lesiones deportivas y traumatológicas en tanto el deporte de alta competencia como en el deporte recreativo o amateur. Me pidieron que hable sobre imágenes de la cadera. La verdad que es un tema súper interesante y amplio, así que traté de resumir la clase en un ABC básico, lo que sería una clase básica de los métodos de imágenes en la cadera, para que pueda hacer de entendimiento en las diferentes especialidades que sí que van a estar viendo esta clase, tanto del ámbito de la traumatología como de la kinesiología, e incluso, bueno, colegas radiólogos. Yo quiero comentarles que formo parte de un grupo médico de radiólogos que conformamos el grupo MUSC Argentina, y bueno, la cadera, la realidad es que es una región que vemos mucho, así que voy a intentar comentarles cómo trabajamos en nuestro equipo de trabajo diario. La realidad es que es una articulación compleja la cadera, no solo por la estructura articular en sí, sino también por la gran cantidad de estructuras periarticulares que la rodean y que están destinadas a darle tanto estabilidad como movilidad. Yo siempre trato de hacer la analogía con un guante de softball y una pelota, tratando de explicar que el acetábulo en realidad tiene esta forma de guante de soccer, con una mayor superficie de cobertura en el sector posterior y superior y lateral que en el sector anterior. Y esto es fundamental para tratar de entender los diferentes rangos de movilidad de la cadera. Sumado a esto, por supuesto que tenemos al labrum con la cápsula articular, que tiene una función dominante en la cadera, y ligamentos o estabilizadores estáticos como estabilizadores dinámicos y otras estructuras periarticulares que están conformadas por músculos, tendones, bursas, y ya vamos a ver otros más. Entrando un poco de lleno en el tema, esto que les muestro acá, esta gran cantidad de estudios que en este caso trajo un paciente X determinado, es una de las maneras en las que suele presentarse las lesiones de cadera. Muchas veces los pacientes no logran tener un diagnóstico adecuado o tienen un diagnóstico erróneo, y es por eso que se someten a diferentes métodos de diferente complejidad y consultan con diferentes especialistas en el tema. Y esto es realmente un problema porque muchas veces los métodos de imágenes muestran imágenes que podemos decir patológicas o anormales, y no necesariamente están vinculadas o ligadas a la clínica que tiene ese paciente, por ende nos llevan por falsos tratamientos y esto hace que estos pacientes recurran a nuevas consultas. Tenemos que saber que cada método de imágenes ve estructuras diferentes, es decir, por ejemplo, a la hora de evaluar, como vemos en este esquema, las estructuras intraarticulares, como son el cartílago, el labrum articular, los ligamentos intraarticulares y la cápsula articular, seguramente tengamos que recurrir a un estudio complejo como es la artorresonancia o la artrotomografía, mientras que cuando tratamos de evaluar la estructura ósea, morfológica, articular, podemos recurrir mejor a una radiografía y a una tomografía computada, o si necesitamos ver lesiones por estrés óseos, seguramente necesitemos recurrir a un estudio de resonancia. Mientras que, por supuesto, a la hora de evaluar músculos y tendones, los dos métodos de elección son la ecografía y la resonancia magnética, así que es importante entender que cada método de imágenes tiene indicaciones precisas con limitaciones y ventajas respecto a los otros. Lo más importante, y esto va más que nada a la gente que está dentro del área de diagnóstico por imágenes, es que los métodos de imágenes son estudios operadores dependientes. Todos los métodos de imágenes son operadores dependientes, no solo la ecografía, sino también la resonancia, la tomografía y demás. Y esto tiene que ver con que
a la hora de buscar patología y de buscar lesiones, es importante dirigir nuestros estudios con un examen físico previo adecuado, con un examen semiológico, palpatorio, una buena inspección, para poder buscar patología específica y en caso de encontrar imágenes, entre comillas, patológicas que no tengan que ver con la clínica, restarle importancia o poder tratarlo y hablarlo con el médico derivador para no ir por falsos algoritmos. Como médicos radiólogos es importante poder manejar entonces todos los métodos por imágenes, ya que eso nos da una habilidad particular a la hora de estudiar a nuestros pacientes. Muy bien, vamos a seguir adelante entonces. Como les comentaba, dentro de nuestro país, nosotros nos dedicamos al área musculoesquelético y dentro de esto vemos una gran cantidad de deportistas, tanto profesionales como amateurs, y una de las principales afecciones que compromete a la cadera en el deporte es, por supuesto, la fricción femoroacetabular y la displasia de cadera del adulto. Entonces, sabemos que, y no me voy a meter mucho en tema, hay dos grandes tipos de síndromes de fricción femoroacetabular, de tipo pincer, cuando se trata a partir de una sobrecobertura acetabular, que puede ser global o focal, o fricciones a partir de un componente tipo CAM, es decir, un resalto óseo, una prominencia ósea, que por lo general se ubica en el sector antero-superior de la transición cabeza-cuello femoral, y ambas formas de fricciones femoroacetabulares, que en la gran mayoría de los casos se dan de manera combinada, es decir, mixta, lo que van a provocar con el tiempo, por supuesto, es un daño articular y o labral precoz, que pueden desencadenar un proceso degenerativo de esa cadera en etapas tempranas de la vida de nuestro paciente. Entonces, los tres métodos de imágenes más importantes acá son la radiografía, la tomografía y la artrorresonancia. La radiografía, por lo general, está destinada a evaluar no solo la morfología general de la cadera, yo creo que es de los estudios más importantes a la hora de estudiar la cadera. Considero que debe ser el estudio inicial y obligatorio en todo paciente. Nos da una buena información sobre lo que es la anatomía de esa cadera y en especial la cobertura del acetábulo, que en los restantes métodos de imágenes es más difícil de estudiar o puede dar falsos positivos o falsos negativos. La tomografía computada considero que es el método gold estándar a la hora de evaluar la morfología de la cabeza y cuello femoral, mientras que la artrorresonancia sería el método de elección si uno quiere estudiar las estructuras intraarticulares, más que nada el grado de daño condral o labral, y eventual lesión de ligamentos intraarticulares como el ligamento redondo. Pero bueno, es un método discutible, no todos los traumatólogos están de acuerdo en pedirlas, mientras que hay otros que sí las solicitan casi rutinariamente ante la sospecha de lesiones laborales. Bueno, es un tema discutido y quizás para otra charla o conferencia. Con respecto a la radiología, hay diferentes incidencias, como sabemos. Las dos más importantes, en nuestra opinión y en nuestra práctica diaria, son la radiografía anteroposterior de la pelvis, como pueden ver acá, donde evaluamos muy bien, como les comentaba, la cobertura del acetábulo. Hay diferentes parámetros que deben ser tenidos en cuenta, como son la línea ilioisquiática, que la ven con la flecha roja, la línea del trasfondo del acetábulo y los rebordes óseos anterior y posterior del acetábulo. Les repito, este es el método de elección al momento de evaluar la morfología y cobertura acetabular, ¿sí? Les muestro acá algunos ejemplos de sobrecoberturas acetabulares globales. Pueden ver a la izquierda de la pantalla una radiografía normal de una cadera izquierda. En el centro un ejemplo de una coxa profunda donde la línea del trasfondo acetabular sobrepasa la línea ilioisquiática, y un grado mayor de sobrecobertura acetabular, como pueden ver en este caso, en una protusión acetabular, donde no solo la línea del trasfondo acetabular sobrepasa la línea ilioisquiática, sino que también la cabeza acetabular traspasa esta línea. Acá les muestro algunos ejemplos de sobrecoberturas acetabulares focales, nuevamente a la izquierda de la pantalla, un ejemplo normal. Y en el centro les muestro la clásica imagen de lo que es la sobrecobertura focal anterior,
con el signo del 8, donde la línea del reborde acetabular anterior traspasa el contorno o el margen de la línea del reborde acetabular posterior. Y acá otro ejemplo sobre cobertura acetabular, en este caso focal posterior, donde la línea del reborde posterior del acetábulo sobrepasa la línea media de la cabeza femoral. Muy bien, otras incidencias que son muy importantes a la hora de evaluar la cadera son el axial cross table de cadera, donde uno puede estudiar muy bien la transición cabeza-cuello femoral y la presencia de sobresaltos óseos o prominencias óseas para buscar morfologías tipo CAM. Estos estudios se pueden pedir tanto en el prequirúrgico como en el postquirúrgico para evaluar si la osteocondrotomía femoral que se practicó fue suficiente y estuvo realizada en el lugar correcto o no. Y otra incidencia muy importante que se puede estudiar para la cadera es el falso perfil de Laquan, donde uno estudia el grado de cobertura acetabular anterior, y a la vez puede estudiar las lesiones por contragolpe en el sector posterior del acetábulo y el espacio articular a este nivel, que muchas veces se ven ligadas a las sobrecoberturas anteriores. Con respecto a la tomografía computada, como les comentaba, es el método de elección a la hora de evaluar el componente femoral. Tenemos la posibilidad de hacer diferentes tipos de reconstrucciones en los diferentes planos, tanto coronal, axial, como sagital, y reconstrucciones 3D, hasta incluso mediciones, como vamos a ver ahora más adelante. Como pueden ver en este caso, este es un corte angulado al cuello femoral, que es el corte de elección a la hora de estudiar la morfología femoral, y con gran precisión podemos ver esta prominencia ósea en la clásica localización en las morfologías tipo CAM, ¿sí? Muy bien. Muchos de nuestros colegas traumatólogos nos piden diferentes tipos de mediciones, cada uno de acuerdo a su experiencia pide diferentes tipos de mediciones que están destinadas a estudiar estos pacientes con fricciones femoroacetabulares o displasias de cadera. En este caso podemos ver cómo superponiendo los cuellos femorales y los fémures, los cóndilos femorales, para determinar los diferentes ángulos de torsión femoral, comparando la línea bicondilia posterior con el cuello femoral. Podemos realizar la medición de los ángulos alfa, ángulos de cobertura centro-bórdeo de Weaver y ángulos de anteversión acetabular. Hay otros ángulos, de acuerdo, como les comentaba al colega, que miden diferentes tipos de cosas. Algunos de estos ángulos se los mostraba recién. Otros ángulos o mediciones son, por ejemplo, la distancia que hay desde la base de la espina ilíaca inferior al margen acetabular, cuando se tratan de diagnosticar síndromes de impingement subespinoso, etcétera, etcétera. Con respecto a la resonancia, tiene diferentes indicaciones. Tenemos que saber que es el método de elección a la hora de evaluar partes blandas profundas, o sea, musculatura pelvis rotadora y tendones profundos que quizás escapan a la visión ecográfica. Tiene gran capacidad a la hora de evaluar el edema óseo, sea por un síndrome de estrés óseo del anillo inguinal o del cuello femoral, que es frecuente de ver en runners y especialmente en mujeres. Y tiene menos sensibilidad para evaluar el labrum y el cartílago articular, y esto tiene que ver más que nada con la escasa cantidad de líquido que suele haber dentro de la cadera. Les muestro algunos ejemplos. La resonancia, como les mostraba en esta diapositiva, tiene diferentes tipos de secuencias y podemos hacer diferentes tipos de planos, de angulaciones. En este caso, esta secuencia que se llama STIR está más destinada a ver el edema óseo y la musculatura profunda, mientras que esta secuencia que ven acá, que es muy similar, está más destinada a ver el cartílago articular y el labrum acetabular. Y es por eso que generalmente la utilizamos con cortes angulados al cuello femoral. Cada secuencia tiene indicaciones precisas. La secuencia por elección que utilizamos en resonancia
es estas secuencias que son secuencias que suprimen la grasa y tienen alta sensibilidad para evaluar el agua. Entonces, la gran mayoría de las patologías que cursan con edema, sea de partes blandas como con edema óseo, desde un desgarro hasta una fractura, las podemos evaluar adecuadamente con estas secuencias. Les muestro algunos ejemplos de por qué es importante entonces estar encima del paciente y dirigir nuestros estudios. Cada secuencia, con sus indicaciones precisas, puede potenciar las lesiones y verlas de mejor manera, aunque también podemos tener artificios y fallas en nuestras imágenes. En este caso pueden ver cómo la secuencia que ven acá a la derecha de la pantalla, en un paciente con una trocanteritis, con una trocanteropatía, acá se ve muy bien el tendón del glúteo mediano, cómo al insertarse sobre el trocánter mayor se encuentra engrosado y heterogéneo, con mucho edema de partes blandas a su alrededor, y se ve claramente con esta secuencia, mientras que en esta otra secuencia, si bien el hallazgo se ve, quizás no es tan acentuado como en la primera imagen. Otros ejemplos acá, en una paciente runner con una fractura de cuello femoral, podemos ver muy bien el trazo fracturario y todo el edema óseo que está a su alrededor, mientras que en esta otra secuencia el trazo fracturario no se ve quizás tan bien y el edema óseo no es tan marcado. Si bien uno puede hacer el diagnóstico, con esta otra secuencia quizás es mucho más sensible de encontrar. Entonces, cada secuencia es importante saber, y especialmente más para los radiólogos, que tiene sus ventajas y desventajas, y tenemos que saber cuándo utilizarlas. De la misma manera, las secuencias pueden tener desventajas, ¿no? Y en este caso pueden ver cómo en un paciente con un proceso degenerativo avanzado de la cadera y sinovitis, podemos ver que el cartílago que recubre a la cabeza femoral se encuentra adelgazado, y con áreas de edema óseo, con focos de osteocondritis subyacentes. Si bien en esta secuencia de acá lo podemos ver de una manera más notoria, tenemos que tener presente que hay otras imágenes que no son verdaderas, como por ejemplo en este caso, pueden ver que todo el tejido celular subcutáneo se encuentra blanco, y debería verse como en este sector de acá, gris o negro, ya que estas secuencias en teoría suprimen la grasa, y estos son artificios por susceptibilidad que pueden suceder. Entonces tenemos que estar atentos a estas cosas para no confundirlos con imágenes patológicas. De similar manera, a la hora de evaluar los posquirúrgicos, como pueden ver en esta imagen, un paciente operado de una reparación labral con una osteocondrotomía o resección del CAM en localización típica, el material quirúrgico provoca marcados artificios en las imágenes y hace que quizás no podamos evaluar adecuadamente esta zona, y pueden ver como en este otro tipo de secuencias se puede observar y objetivar un poco mejor qué es lo que está pasando en la zona de la cirugía. A la hora de evaluar a nuestros pacientes, y esto es más que nada para los radiólogos, hay que saber que hay diferentes tipos de bobinas que nos dan una imagen más espacial y grande, y bobinas que son más localizadas del sector que tenemos que estudiar. Otro tip importante es que debemos colocar marcaciones en las diferentes zonas donde el paciente refiere su dolor, ya que cuando hacemos estas imágenes, como les dije, hay muchas imágenes que pueden ser patológicas, y no necesariamente traducir clínica o estar ligados al cuadro clínico del paciente, como por ejemplo en este caso, este es un paciente deportista, jugador de tenis de alta competencia, y pueden ver si evaluamos los diferentes cortes, cómo en la región pubiana hay indicios de existir tendinopatías de aductores y signos de entesitis a nivel del hueso pubiano izquierdo. Vemos lesiones labrales crónicas y quistes degenerativos subcondrales, con ya ligero pinzamiento del espacio articular y formas tipo CAM o pistol grip de las caderas, y este paciente era un paciente asintomático, donde no refería clínica a nivel de la cadera y solo lo hicimos a modo académico para demostrar justamente esto que le estamos contando. O sea que tener presente que muchas veces las imágenes pueden entorpecer el diagnóstico y tratamiento de nuestros pacientes, y deben ser minuciosamente evaluadas e interpretadas. Como les decía, la ortorresonancia es el método de elección a la hora de evaluar lesiones intraarticulares. Tiene una alta sensibilidad y especificidad cuando se lo compara con la resonancia convencional, y un valor agregado que es el test de lidocaína. ¿Qué es el test de lidocaína? Bueno, siempre
antes de realizar estos procedimientos evaluamos semiológicamente a nuestros pacientes, realizamos un adecuado examen semiológico del grado de movilidad que tiene esa cadera, los test de impingement de Faber y Fadir, realizamos semiología de la musculatura aductora y flexora de la cadera, y tratamos de que el paciente nos reproduzca la sintomatología dolorosa de acuerdo a las maniobras que le realizamos, es decir, intentamos despertar el dolor para luego de colocado el anestésico intraarticular, volver a repetir esas maniobras y ver si ese dolor persiste o no. En caso que los pacientes, luego de colocado el anestésico local, utilizamos la lidocaína, utilizamos aproximadamente 2 centímetros cúbicos de lidocaína por procedimiento, lo sumamos a los medios de contraste que vamos a utilizar, que son el gadolinio y el yodo, junto con la solución fisiológica, que luego vamos a ver en los estudios de artorresonancia. Entonces, junto con los medios de contraste colocamos el anestésico local, y antes o después de realizar el estudio de imágenes a nuestro paciente, lo reevaluamos con estas maniobras que inicialmente despertaban el dolor y vemos si ese dolor suprimió o no. En caso que el dolor suprima, hablamos que es un test de lidocaína positivo y muy probablemente tenga que ver con que la causa de ese dolor es de tipo intraarticular. Mientras que si el dolor no suprime, si bien no podemos excluir una lesión extensa intraarticular, quizás nos inclinaríamos más a pensar en que el tipo de patología causante del dolor es una patología de tipo periarticular. Muy bien. Una opción, un truco que podemos utilizar cuando por contraindicación estos pacientes no pueden realizarse funciones en su cadera, es realizar lo que llamamos una artorresonancia de tipo indirecta. La artorresonancia indirecta, lo que hacemos es colocamos el medio de contraste en forma endovenosa y ponemos a nuestro paciente a movilizar la cadera. Esto hace que el medio de contraste se absorba y se concentre en la cadera y podamos tener una sensibilidad mayor que un estudio de resonancia convencional. Si bien la sensibilidad y la especificidad alcanzada no es la misma que un estudio de artorresonancia convencional o directa, es decir, intraarticular, tenemos una gran capacidad de avanzar en el estudio del cartílago y del labrum, como pueden ver en este caso, en esta patología degenerativa de la cadera, donde existe una lesión labral crónica, un marcado compromiso del cartílago articular con geodas y un proceso sinovítico de esta cadera. Como les decía, la artro es el método de elección entonces para evaluar las estructuras intraarticulares, y con respecto a la artroscopía se pueden separar clásicamente dos compartimientos, un compartimento central y un compartimento periférico, y esto es importante a la hora de evaluar la patología. Fíjense qué bien que podemos ver la anatomía de la cápsula articular y los ligamentos que actúan como verdaderos refuerzos cordonales de la cápsula articular. En este caso podemos ver algunos ligamentos, como el ligamento iliofemoral con sus dos haces, el superior y el inferior. Lo podemos ver también en un corte transversal. Y algunos de los ligamentos posteriores, como son el ligamento isquiofemoral, con su fascículo inferior en este caso, y la zona orbicularis en este sector de acá. Hay algunas variantes de la anatomía que no deben ser confundidas con patología, como son las plicas sinoviales. En este caso les muestro algunos de los ejemplos de las plicas más frecuentes, son muy comunes de ver, y no deben confundirse con patología como áreas de fibrosis o bridas intraarticulares. Con respecto al ligamento redondo, de similar manera se puede evaluar muy bien. Nosotros tratamos de, a la hora de estudiarlo con rotación externa de la cadera, porque de esa manera tenemos la posibilidad de tensarlo y evaluarlo en su totalidad. Tengan presente que todos los ligamentos en resonancia, en cualquier estudio de resonancia, sea artorresonancia directa o indirecta, los vamos a ver siempre negros, y esto es porque tienen un gran contenido de tejido conectivo y bajo contenido de agua. Entonces, sea la cápsula articular, los ligamentos extracapsulares o los ligamentos intraarticulares, se van a ver negros en todas las secuencias, y esto sucede de similar manera con el ligamento redondo. Siempre intentamos realizar
estos cortes finos destinados al ligamento, y en forma perpendicular tanto en el eje sagital y coronal como en el eje axial. Tengan presente que el ligamento redondo va desde la fosa del ligamento redondo a nivel de la cabeza femoral hasta el ligamento transverso del acetábulo, y da haces que se van a terminar decusando e insertando sobre el acetábulo del haz anterior o fascículo pubiano, y uno posterior o isquiático. Con respecto al labrum acetabular hay mucho para hablar, yo voy a tratar de resumirlo en esta clase. El labrum tiene diferentes funciones, y no es solo una función de sobrecobertura o de ampliación en la cobertura del acetábulo, sino más bien tiene una función que es predominante, que es la del sellado articular, es decir, la del sealing effect. Esto tiene que ver con que en su sellado articular mantiene una carga negativa dentro del espacio articular, que lo que hace es mantiene pegada la cabeza femoral o sujeta a ese acetábulo, y evita la inestabilidad o microinestabilidad de esa cadera. Así que es fundamental dentro de la biomecánica y función de la cadera. ¿Cómo se ve en resonancia y en los estudios de artorresonancia? Bueno, si uno hace un corte tangencial, transversal del labrum, podemos ver que tiene dos partes fundamentales, una parte articular y una parte capsular, y uno lo puede dividir en 4 cuadrantes, ya que uno también considera la base del labrum y el ápex, y de esta manera tenemos 4 cuadrantes que quedan perfectamente delimitados. Esto es fundamental a la hora de en nuestros informes describir la ubicación y la localización de la lesión, para que nuestro colega artroscopista a la hora de la cirugía pueda tener una mayor información. Cuando hacemos los cortes es fundamental hacer cortes radiados, y esto es un ejemplo clásico que está descrito en un artículo bastante reconocido dentro de la literatura radiológica, donde uno pone el ejemplo similar a lo que sucede con una naranja. Cuando trata de cortarla, estos son los cortes que buscamos para evitar falsos volúmenes y falsos cortes e imágenes dentro de nuestro acetábulo. Así que siempre recuerden, los cortes radiados son fundamental, y es por eso que elegimos realizar este tipo de cortes, como ven acá, a la hora de estudiar a las caderas cuando sospechamos de una fricción femoroacetabular o una lesión labral o una displasia de cadera. Esta es la forma en la que debe realizarse el corte. Si evaluamos las dos corticales, la más lateral y la más medial de la cadera, trazar una línea siguiendo el paralelismo de ambas corticales, bien perpendicular al eje del cuello femoral. Y esta es la imagen que obtendríamos, ¿sí? De esa manera el labrum lo podemos ver desplegado y triangular. Hay diferentes variables en la morfología, en la anatomía del labrum. En este caso les muestro algunas: una forma aplanada, una forma más redundante, de menor tamaño, casi ausente o pequeño, y una forma más redondeada. Recuerden, siempre el labrum debe verse negro y simétrico, ¿sí? Sin existir filtrado del líquido de contraste dentro del mismo. Para describir las lesiones labrales es fundamental ubicarlas, y tratamos de utilizar este sistema, que es el sistema de las agujas del reloj, donde simulamos al acetábulo en una imagen lateral o sagital como un reloj. Entonces la línea vertical se traza perpendicular al notch acetabular. La hora 12 sería en el sector superior cefálico, la hora 6 en el sector inferior, mientras que en el cuadrante antero superior quedaría comprendido entre las horas 9 y 12, y el cuadrante postero superior entre las horas 12 y 3. Esto es importante, ya que la gran mayoría de las lesiones se ubica en el cuadrante antero superior. En un estudio de artorresonancia, como ven acá, la gran mayoría de las lesiones se ubican en este sector de acá, y es por eso que a la hora de elegir los cortes
hay que poner suma importancia y dedicación en este sector de acá, que es donde con mayor frecuencia vemos las lesiones tanto labrales como articulares. Existe otra zona que es propensa a lesionarse, que es el cuadrante póstero inferior, y que generalmente lo vemos en las lesiones por contragolpes, por sobrecobertura acetabular, o también muchas veces en pacientes que practican determinadas artes marciales o bailarinas, o en la población asiática, que por lo general, por cómo se sientan, son más predispuestas a sufrir lesiones en esta localización. Hay distintos tipos de rupturas, como les comentaba, todo tipo de alteración en la forma, como pueden ver en este caso de acá, en este labrum que perdió volumen y no se lo ve negro, sino más bien blanco, o imágenes de trazos que están cercanos a la unión condrolabral, son compatibles con rupturas, ¿sí? Entonces hay diferentes formas de rupturas. En este caso ven una ruptura tipo avulsiva, donde el labrum se encuentra desprendido del reborde acetabular. En este caso vemos una ruptura o una avulsión parcial, como en este caso de acá, que se extiende intrasustancia. ¿Sí? Hay diferentes formas de ver este tipo de rupturas. Y lo que no debemos hacer es confundirlas con los forámenes o los surcos sublabrales, que por lo general son pequeñas muescas que se ubican en íntima relación a la unión condrolabral y tienen un trayecto más bien incompleto y de contornos definidos, ¿sí? No debemos confundirlos con estas imágenes de acá, que son imágenes de rupturas labrales. Por lo general los recesos sublabrales tienen ubicación en otros lugares, como pueden ver en este sector de acá, una clásica localización póstero-inferior. Acá vemos otra localización póstero-inferior y antero-inferior. Localizaciones en el sector póstero-superior. La zona de conflicto sería, como les decía, en el cuadrante antero-superior, donde vemos por lo general las rupturas labrales. Una técnica, un tip, un truco que usamos para evaluar el cartílago articular es realizar tracciones en estas caderas. Siempre recuerden, a la hora de evaluar las caderas, poner los pies con rotación interna para contrarrestar la anteversión femoral. Pueden ver acá en este caso, en este paciente, que en el estudio de artorresonancia, esta es la secuencia convencional de artorresonancia, en una posición neutra, sin tracción, y esto es el resultado cuando sometemos a esa cadera a tracción. Como pueden ver acá, sujetamos la extremidad inferior a través de una correa hacia un lugar, un extremo distal en la camilla donde colocamos el peso, y traccionamos. El peso que utilizamos va a variar de acuerdo, por supuesto, a la contextura y peso del paciente, a la laxitud articular que tenga, y también si ha sido sometido o no a alguna operación, a alguna artroscopía previa, ya que muchas veces tienen mayor laxitud articular en estos casos. Y pueden ver muy bien cómo al generar la distracción del espacio articular, el líquido que se interpone entre ambas superficies nos permite ver muy bien el cartílago de ambas superficies articulares. Acá les muestro un ejemplo de una lesión osteocondral a nivel del acetábulo. Pueden ver muy bien cómo esta lesión condral, que ya se ve en reposo, se puede ver de mejor manera cuando uno genera la distracción del espacio articular a partir de esta tracción, e incluso vemos una pequeña lesión condral en espejo sobre la superficie femoral. No debemos confundir estas lesiones con variantes de la anatomía. Esto es un pitfall bastante frecuente de ver, como la fosa supraacetabular o el pliegue estrellado, que es común de ver y está vinculado al desarrollo del paciente, y no debe confundirse como una imagen patológica. Por lo general, la fosa supraacetabular se ubica, como pueden ver acá, en hora 12, y se da en caderas asintomáticas. En este caso pueden ver que no hay edema óseo ni ningún tipo de lesión asociada. Con respecto a la ecografía es un método espectacular y excelente a la hora de evaluar inicialmente al paciente, aunque tiene muy baja sensibilidad para estudiar lo que es, por supuesto, el labrum articular, el cartílago, o estrés óseo ligado a diferentes patologías de la cadera. Para eso la ecografía no sirve, pero
es excelente a la hora de evaluar la musculatura periarticular, especialmente aquella que no es tan profunda, y en especial las tendinopatías y estructuras tendinosas que hay alrededor de la cadera, como así también la región inguinal en aquellos pacientes que vienen en el contexto de una pubalgia del atleta. Entonces, a la hora de evaluar los tendones, por ejemplo, los tendones glúteos, tanto a nivel de la región trocantérica como de su inserción proximal en la cresta ilíaca, donde comúnmente vemos patologías degenerativas tendinosas, tendinopatías del recto femoral, tendinopatías del psoas distal, o tendinopatías de aductores, como les comentaba, bajo el contexto de una pubalgia del atleta. Es muy buena, es el método de elección, de hecho es el único método de imágenes que permite diagnosticar hernias inguinales y crurales, y es muy buena también a la hora de evaluar la musculatura aductora, el recto femoral, el psoas y la musculatura glútea. También nos permite estudiar los resaltos dinámicos de la cadera, los resaltos extrínsecos, tanto del psoas como de la musculatura glútea. Y es una excelente guía, por supuesto, a la hora de realizar procedimientos intervencionistas. Les muestro algunos ejemplos de la utilidad de la ecografía, en este caso, una paciente que venía por una coxalgia anterior, bien localizado el dolor en la raíz del muslo, y en este gesto, como pueden ver en excéntrico, las imágenes de la resonancia la verdad que eran negativas, no encontrábamos nada llamativo, fíjense que la parte articular se encuentra muy bien, el músculo psoas y el tendón del aductor parecía bien, el tendón, perdón, del recto femoral parecía bien en este caso, y fíjense, cuando le hicimos la ecografía, nos encontramos con una tendinopatía insercional proximal del tendón directo del recto femoral, con una gran calcificación intratendinosa y Doppler positivo en esta paciente que las imágenes de resonancia eran negativas. Así que recuerden, a la hora de evaluar tendinopatías calcificantes, la ecografía es el método de elección sin lugar a dudas. Puede ver la calcificación desde el estadio 0, desde el estadio inflamatorio inicial, hasta el estadio ya más tardío donde se organiza y se calcifica. Les muestro acá un ejemplo de una paciente que tuve la semana pasada en el consultorio. Con cuarentena estamos viendo muchas lesiones musculares, y muchas de ellas, la mayoría típicas, porque bueno, gente que no está acostumbrada a hacer actividad física, al tener más tiempo en su casa, se introduce dentro del deporte, y la no supervisión por un profesor de educación física, sumado a los tutoriales, hacen que se pongan a realizar actividades que no están acostumbradas y con frecuencia se lesionan. Entonces, les muestro acá el ejemplo de una paciente que realizando una clase de zumba, en una rotación de la cadera sintió un gesto de dolor agudo, y pueden ver en este caso qué bien que se puede ver tanto por resonancia como por ecografía un desgarro subaponeurótico del músculo glúteo mediano derecho. En este caso, observen cómo la ecografía puede ver por su detalle espacial con mayor definición este desgarro de acá y el hematoma asociado que esta paciente tenía. Este es otro paciente, que es un paciente con un antecedente de hemofilia, que realizando estocadas en su casa sintió un dolor insidioso, no un dolor tan abrupto, pero al otro día ese dolor se incrementó y a las 48 horas fue incluso mucho mayor, y pueden ver este desgarro del músculo psoas ilíaco del lado izquierdo. Acá pueden ver el acetábulo, es un corte transversal. Estamos viendo esta zona de acá, con un gran hematoma intramuscular y un hematoma laminar perifacial asociado a ese desgarro. Como les decía, la eco es excelente a la hora de evaluar este tipo de músculos. Hay músculos que quizás pueden ser blind spots, puntos ciegos para la ecografía. En algunos casos es el psoas, y hay otros músculos, como por ejemplo el músculo pectíneo o los músculos obturadores, tanto interno como externo de la cadera, que muchas veces pueden pasar desapercibidos a la ecografía. Tengan presente que en los niños, en los pacientes pediátricos, hay algunas salvedades. Por lo general, al tener un mayor grado de elasticidad muscular y tendinoso, no sufren desgarros ante movimientos de contracción sumado al excéntrico, que es cuando generalmente se provoca el desgarro, sino que más bien el punto débil de la cadena
osteomiotendinosa, se encuentra a nivel de las placas fisarias de crecimiento, entonces en gestos agudos pueden provocar avulsiones de los núcleos de osificación secundarios, como pueden ver en este caso de acá, y para esto el método de elección, por supuesto, es la resonancia magnética. Uno puede ver por resonancia o por ecografía grandes avulsiones, pero cuando este hallazgo es más sutil en los casos de apofisitis por tracción, donde no hay un verdadero arrancamiento, sino que hay una inestabilidad o movilización de la sincondrosis. Para esto la resonancia es el método de elección. Otros diagnósticos diferenciales que tienen que tener presentes son los síndromes por estrés óseo, y especialmente en mujeres que realizan actividad de impacto luego de un periodo de reposo prolongado. Acá vemos algunos ejemplos, lesiones por estrés óseo a nivel del acetábulo, a nivel del cuello femoral y a nivel de las ramas ilio o isquiopubianas, ¿sí? Cualquier sector alrededor del anillo inguinal puede sufrir lesiones por estrés óseo, incluyendo además al cuello femoral y a los alerones sacros. Les paso algunos tips muy cortitos sobre lo que es el intervencionismo de la cadera, y más que nada porque sé que hay gente en cuya profesión realiza intervencionismo de la cadera. Esto es un poco la experiencia personal y grupal que tenemos. Se puede hablar mucho más y podemos dejarlo para otra clase. Uno puede infiltrar a la cadera por cualquier método, sea por radioscopía, por tomografía o por ecografía, ¿sí? Y esto puede ser aplicable a la utilización de ácido hialurónico, plasma rico, algún anestésico local, lo que ustedes busquen poner, ¿sí? Yo algo que sugiero siempre es imaginarse la cadera más allá de la piel que vemos en nuestro paciente, que se encuentra acostado en la camilla. Recuerden siempre de realizar este procedimiento como rotación interna de la cadera. Es importante que el paciente esté cómodo, ya que muchas veces por la clínica tiene dolor a la rotación interna, pero es importante a la hora de lograr esta anteversión femoral para lograr un procedimiento más seguro. La marcación es fundamental, imaginando, como les decía, la cadera por detrás. Tenemos una gran superficie del cuello femoral donde podemos colocar la aguja. Esto es un ejemplo de cómo lo hago por radioscopía, colocando el dedo en el sector donde quiero realizar la infiltración. Marcamos, en tomografía la marcación la realizo de esta manera, palpo la espina ilíaca anterior superior, coloco, como pueden ver, este alambrecito lineal en este sector de acá, para ver en el Scout, y a partir de eso trazo el punto donde quiero realizar la infiltración. Lo que busco es el sector donde mayor superficie de cuello femoral desplegada tenga, y a partir de eso trazo dos tangentes. Este es el sector donde debería realizar la punción en este caso. Por lo general trato de, si la aguja debe alcanzar este sector, realizar la punción un poco más distal o proximal a ese punto, con cierto grado de angulación. Busco angularlo aproximadamente en 45 grados para evitar los vasos femorales. Lo mismo sucede con la ecografía. La ecografía uno la puede realizar de manera dinámica o a ciegas. En este caso lo que buscamos es marcar los márgenes del cuello femoral con el transductor siguiendo la dirección longitudinal del cuello femoral. Trazamos la línea superior, la línea inferior y dos tangentes mostrando el límite distal de la inserción de la cápsula articular sobre la línea intertrocantérica y el margen del acetábulo, y a partir de eso tenemos nuestras coordenadas trazadas. Si yo necesito que mi aguja logre este sector de acá alcanzar del cuello femoral, por lo general la punción la hago en este sector de acá, como les comentaba, angulado, para evitar los vasos femorales. Esta sería la superposición con la cadera en este paciente. También lo podemos realizar en ecografía bajo visión directa, como pueden ver en este caso, en este paciente. Esto que ven acá es la cabeza femoral, esto es el vientre muscular del psoas, del sartorio, y esa es nuestra aguja angulada. Fíjense acá, como les comentaba, siempre realizar el procedimiento con una inclinación de aproximadamente 45 grados, que es lo que yo por lo menos sugiero, siempre por vía anterior. Podemos infiltrar otras estructuras periarticulares como el psoas ilíaco o la musculatura aductora.
y para estos casos, a la hora de infiltrar estructuras periarticulares, más que nada de partes blandas, sugiero siempre la ecografía, ¿sí? En este caso podemos ver aquí abajo de la pantalla una infiltración con plasma rico del el tendón del aductor. Disculpen que acá, bueno, se superpone. Bueno, muchas gracias por su tiempo. Estimo que, bueno, acá en el blog van a estar los datos de contacto para cualquier duda o comentario que quieran hacer, pueden escribirme. Gracias por su tiempo y muchos saludos.